necesariamente se tienen que utilizar para que puedan dar el permiso correspondiente a la nueva empresa y tenga que crearse sin ningún problema dentro de la normativa vigente en nuestro país. El tercer elemento eran las marcas y franquicias que podía utilizar la empresa, o es que tendría que registrar su marca si es que estaría eh, con un producto especial que no tenga. Entonces, para evitar plagios tendría que hacerse el registro. Y finalmente hablábamos en la parte legal del tema impositivo, de qué impuestos son los que tengo que considerar dentro de la estructura de la nueva empresa y que van a tener una afectación económica. Vale decir, hay que considerarlos en adelante para poder ver ese efecto económico que va a tener los impuestos que se van a considerar. El segundo componente de este estudio tiene que ver muy claramente con la organización interna que va a tener la empresa. Y bien también lo decía este tema de la organización, y es un tema que lo conocen siendo estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Hay una materia específica que se llama Administración General 3, donde se desarrollan todas las técnicas y herramientas necesarias para el diseño de la estructura organizacional de una empresa. Entonces, estos elementos nos van a servir justamente para poder hacer el diseño organizacional de la nueva empresa que se va a constituir del proyecto. Algunos elementos importantes que nos interesa de esta parte de la estructura organizacional es que la estructura organizacional se constituye en el esqueleto, en la base importante sobre la cual se va a tener que generar la contratación de personal, el personal necesario que va a trabajar en la producción, en la prestación del servicio. Por lo tanto, decíamos también que tengo que establecer una estructura óptima que no sea ni tenga mucho personal ni tampoco tenga menos personal para no sobrecargar de tareas al personal. Tener más personal implica un efecto económico como tener que pagar más sueldos, tener que dotar de mayor infraestructura, más equipamiento a ese personal, lo cual corresponde a hacer una mayor inversión, quizás que no corresponda por un mal dimensionamiento de la estructura organizacional. Entonces, estos temas del diseño de la estructura organizacional corresponden a un profesional experto como es un administrador de empresas. El administrador de empresas se diría que es el profesional entendido en este tema de la estructuración del flujo de trabajo, de la cantidad de personas que se necesitan para que desarrollen diferentes actividades dentro de la empresa y las unidades correspondientes que deben integrar. Al hablar de unidades, hablamos de la división del trabajo que se tiene que dar y la estructuración en base a esa división del trabajo, de tanto de la estructura vertical y horizontal que va a tener en la organización. Ayer también hacíamos mención a estos principios claramente que van a ser la base teórica, el sustento técnico para poder desarrollar esa estructura organizativa. Y cuando hablamos de la distribución del trabajo y la división del trabajo, hablamos de la especialización que se tiene que dar en la estructura que va a tener cada proyecto, que luego se va a constituir en una nueva empresa. Y desde el punto de vista de la departamentalización vertical, tenemos que hablar de cómo vamos a generar los diferentes niveles jerárquicos que va a constituir esa estructura organizativa. Hoy en día se habla de estructuras organizacionales más planas, menos verticales, ¿no? Porque hoy en día las estructuras tienen que ser más livianas, más flexibles, adaptables a los cambios del entorno, a la incorporación de nuevas unidades o a la reducción de unidades organizacionales, dadas las características que están sufriendo ahora las empresas y el cambio en el entorno, cambios de mercado, cambios de las preferencias de los clientes, reducción de productos que tienen que hacer las empresas, disminución de unidades de distribución como son sucursales, por ejemplo, ya no vamos a tener sucursales, vamos a cambiar porque en esta ciudad han cambiado las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos tienen que ser capaces de poder asimilar la estructura organizacional.
Por el otro lado, la departamentalización horizontal tiene que ver ya con la especialización, vale decir, qué unidades especializadas van a integrar netamente la organización de la empresa. Y para eso ocurren diferentes tipos de departamentalización que se presentan considerando diferentes criterios técnicos. Y los criterios que se han adoptado dentro del texto que se presenta, que es base de la asignatura, está la departamentalización de enfoque interno o por procedimiento, vale decir, la división del trabajo que se vaya a considerar para la aplicación de este tipo de departamentalización va a considerar específicamente un enfoque interno. Y dentro de esto se presentan 4 tipos de departamentalización. La departamentalización por funciones empresariales, la departamentalización por procesos, por número y tiempo y por habilidades y bienes de equipo. Vayamos a ver cada una de ellas aquí con los diseños de los organigramas. En el primer caso es la base, diríamos, sobre la cual se va a desarrollar cualquier estructura organizacional. ¿Qué hacemos en la empresa? Producimos, vendemos, manejamos el dinero y contratamos y administramos al personal. Entonces tiene que ver con las áreas funcionales que maneja la empresa. Por eso se llama departamentalización por funciones. Ahora, dependerá también del tamaño del proyecto que en la nueva empresa se va a convertir para incorporar todas las funciones o algunas de las más importantes. Si es una pequeña empresa o microempresa que estoy creando, seguramente lo más importante que debería contener es el área de producción y el área de mercadeo. Las otras funciones, como son las funciones financieras No, se va a de morir. Tiene personal, una enfermedad degenerativa. bueno, nuestra compañera está en sus charlas. Decíamos, para una empresa pequeña, seguramente las funciones principales que tenga que desarrollar muy claramente son de producción y comercialización o mercadeo. Las otras funciones de finanzas y personal tranquilamente las puede desarrollar la gerencia general o la administración. Entonces, por eso repito que no todas las funciones se van a incorporar dependiendo del tamaño. Si es una empresa grande, seguro que sí, tendrá que tener estas 4 áreas muy bien definidas y con el personal necesario. Pero para una pequeña empresa no correspondería poner todas estas funciones. No implica el que no ponga que no se desarrolle, sino que simplemente alguien se va a hacer cargo. En este caso, la administración se va a hacer cargo del área financiera y de personal en una pequeña empresa. Pero sí tendrá que aparecer el área de producción y el área de comercialización. Pasando al segundo tipo, de la departamentalización por procesos, implica cómo se va a desarrollar el proceso productivo, considerando la transformación de la materia prima que va a pasar de un proceso a otro proceso. Repito también, esto será interesante en una empresa grande que permita detallar todos estos procesos y tengan unidades especializadas para cada tipo de proceso que se vaya a hacer. En el ejemplo del organigrama tenemos el departamento de mezclado, de moldeado, de armado y de acabado. Este ejemplo, por ejemplo, es para una zapatería. Una zapatería hablaremos de Manaco. Manaco produce una infinidad de zapatos, ¿no? Tanto para varones, damas, caballeros, calzados industriales. Entonces necesita un departamento de mezclado, diríamos, o de diseñado, el moldeado, el armado y el acabado, ¿no? Entonces, siendo la empresa grande, cada unidad va a estar específicamente identificada. Pero si se trata de una panadería, donde también se sigue un proceso productivo, hay el mezclado de la materia prima, no hay después el fermentado, luego viene el moldeado, el horneado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si es pequeña la panadería, no necesito tener una unidad específica. Bastará con citar a la unidad de producción que se hace cargo de ese proceso productivo, donde participarán seguramente 1 o 2 ayudantes. En cambio, una empresa grande sí van a existir unidades especializadas en cada tipo de proceso.
La departamentalización numérica tiene que ver la cantidad de personas que va a contener cada tipo de cargo, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de seguridad y transporte de producción de una empresa industrial, tenemos que contiene 3 porteros, 3 personal de limpieza, 4 choferes y 4 de personal de seguridad. Entonces estamos detallando la cantidad de funcionarios o de empleados que van a existir por cada tipo de cargo. Y la departamentalización por tiempo tiene que ver con actividades donde a veces se tienen que hacer turnos, ¿no? Entonces, primer turno, segundo turno, tercer turno, principalmente en empresas grandes donde se produce minería, por ejemplo, ¿no? Hay 2 o 3 turnos en los cuales los trabajadores ingresan a la mina, por ejemplo, entonces podemos tener aquí identificando este tipo de proceso de producción que se desarrolla en la empresa. Repito, no todo puede aparecer en un mismo organigrama. Tendré que ver cuál es lo más relevante que necesito mostrar y el tipo de industria en el cual me estoy moviendo y el tamaño de la empresa. Entonces, eso es muy importante. La departamentalización por habilidades, principalmente para establecer qué tipo de profesionales van a participar. En un caso específico, por ejemplo, en un hospital o una clínica, tenemos las especialidades de oftalmología, traumatología y medicina interna. Entonces, estamos viendo cómo está conformado esa unidad por especialidades o por habilidades técnicas que puedan existir. Y finalmente, cuando hablamos desde el enfoque interno, la departamentalización por bienes de equipo, que muy claramente tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de equipo de que se van a utilizar. Por ejemplo, puede ser en el caso de APOS, ¿no? Tenemos los trabajadores que están en el área del tratamiento de aguas, ¿no? Del tratamiento de aguas, el clorado de agua. Los que están, digamos, en el acopio de agua cruda. Agua cruda le llaman cuando viene el agua de las lagunas, ingresa a un tanque que va a estar a tratamiento. Entonces, son los encargados de que el agua llegue sin ningún problema. El segundo tipo es el de tratamiento de agua clorada. Y el tercer grupo es el de distribución del agua. Entonces, estamos viendo por bienes de equipo cómo se puede también desarrollar esa departamentalización. El segundo grupo de departamentalizaciones que se propone es con enfoque externo, vale decir, alguna variable externa vamos a utilizar para poder dividir el trabajo y ver la especialización que se vaya a desarrollar. Y tenemos también 4 tipos de departamentalización. La departamentalización por productos, la departamentalización por áreas geográficas o territorial, la departamentalización por clientes y la departamentalización por canales de comercialización. La departamentalización por producto tiene que ver muy claramente, como su nombre indica, establecer los productos que va a generar el negocio o la fábrica o la empresa. Por ejemplo, para este caso, una empresa de calzados en el área de producción ha tipificado con la departamentalización por producto de calzados, sacones, maletines, cinturones. Perdón, esta es una fábrica de cuero, ¿no? De cuero que produce para calzados, sacones, maletines y cinturones. Entonces estamos viendo en función a los productos que va a generar, está utilizando el tipo de departamentalización. La departamentalización por áreas geográficas o territorial tiene que ver específicamente con cómo voy a tener unidades, puede ser productivas o de comercialización, en diferentes lugares. En este caso, para el ejemplo del tipo de departamentalización, se aplica el área de ventas. Tenemos una sucursal en el norte, una sucursal en el centro, sucursal en el sur y sucursal en el área rural. Entonces, esto me muestra cómo puedo aplicar el tipo de departamentalización por áreas geográficas. Departamentalización por clientes. Como su nombre indica, la división de trabajo se va a hacer por áreas que correspondan a los tipos de clientes que va a atender la empresa. Para el ejemplo, tenemos áreas de ropa para damas, para caballeros, áreas de ropa para jóvenes y áreas de ropa para bebés. Entonces, ahí estamos mostrando con un ejemplo el tipo de departamentalización considerando a los clientes. Y finalmente, considerando los canales de comercialización, si el negocio tiene un área de comercialización, departamento específico de comercialización, donde va a tener 3 unidades importantes.
distribución a tiendas de barrio, distribución a mayoristas y distribución a supermercados. Normalmente este tipo de ejemplo, por ejemplo, se aplica a una empresa alimenticia, ¿no? Que va a distribuir productos de consumo masivo a tiendas de barrio, a mayoristas y a supermercados. Entonces, esta es la forma de manejar la departamentalización. Y un tipo especial de departamentalización que se maneja para poder optimizar el uso del recurso humano y el efecto económico que pueda generar ese efecto económico es la departamentalización matricial o por proyectos. Normalmente este tipo se aplica cuando se ha movido. Vamos a bajar al siguiente. Se utiliza cuando la empresa tiene proyectos y estos proyectos van a funcionar temporalmente. No nos olvidemos que un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Por lo tanto, se dice que esta forma de organización va a ser también temporal mientras duren los proyectos. Entonces, el proyecto 1 va a requerir el asesoramiento, la participación del departamento financiero, del departamento de personal, del departamento de planificación, tanto para el proyecto 1 como para el proyecto 2. Si no desarrollaría este tipo de estructura organizacional matricial, tendría que contratar para cada proyecto que tenga su departamento financiero, su departamento de personal, su departamento de planificación. Entonces duplicaría la cantidad de personas. Para evitar eso, se aplica este tipo de departamentalización que se constituye en la forma más óptima de poder utilizar los recursos que tiene una empresa, principalmente el personal. No sé si hay alguna consulta sobre la departamentalización. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿O no me están escuchando? Oscar, ¿se escucha? ¿Estás, Oscar? Sí, licencia, se escucha normal. ¿Está bien? Sí, todo bien. Sí. Ok. Bien, entonces, como se han dado cuenta, este tema de la estructura organizacional, no hay una receta única que se les pueda dar. Dependerá, ya les decía, de la habilidad del proyectista, cómo va a hacer el diseño de esta estructura organizacional, cómo va a conformar, qué unidades van a participar y qué tipo de departamentalización va a aplicar. Repito, esta es una tarea especializada y a quien le compete a un administrador de empresas, porque él conoce cómo se hace el diseño del organigrama, que es la representación gráfica de la forma que está adoptando en su organización interna la empresa. Entonces aquí tiene que ver pues sus conocimientos, cómo van a aplicarlos y cuál es esa habilidad para poder diseñar sus propias estructuras organizacionales para sus proyectos. Cada proyecto es diferente. Entonces no le puedo decir estandaricen, esto es para un proyecto, por decir, para una entidad pública donde tiene que hacer proyectos, entonces tiene que ser esta su estructura, ¿no? Entonces no siempre, ¿ya? Dependerá, por eso repito, de la habilidad del proyectista. Por eso repito miles de veces, jóvenes, la administración es ciencia, es arte y es técnica. Es ciencia porque se basa en conocimientos, en principios que han sido demostrados. Es técnica porque utiliza herramientas para poder lograr resultados. Y es arte porque tiene que ver, escoger el administrador cuál es la mejor herramienta basado en qué conocimiento va a desarrollar esa técnica o esa decisión que vaya a adoptar. Entonces, si no, imagínense, habría pues 20 o 30 manuales para cada tipo de empresa, ¿no? Esta es para una empresa alimenticia, esta es para una empresa hotelera, esta es para un banco, la administración que se va a... Teníamos que desarrollar manuales, ¿no? Pero no es así. Para evitar eso, les damos una formación genérica y en función a su conocimiento, a la profundidad que tengan en su conocimiento, podrán aplicar esos conocimientos y administrar de la mejor forma posible una empresa.
El elemento con el cual vamos a terminar el estudio legal y organizacional es la formalización de la estructura organizacional. Y esa formalización se traduce en algún documento, en algo tangible, en algo que se pueda verificar. Y uno de los primeros elementos es el organigrama. La traducción de la elección de los tipos de departamentalización y su diseño va a aparecer en el organigrama. Ya les decía, el organigrama es la representación gráfica, es lo que muestra cómo está configurado la organización interna de la empresa. Ahora hay diferentes formas de diseñar organigramas, ya los han visto. Repito, ya conocen este tema ustedes, entonces ahí está alguna clasificación estructurales, funcionales, integrales de puesto, generales, específicos, verticales, mixtos, etcétera, etcétera. Ahora aquí voy a aprovechar esto. Un error frecuente que se comete y que no debería ocurrir, y para mí es un sacrilegio para un administrador, es esto. A ver, en este vamos a ver, para que vean bien. A ver, uno que se entienda. ¿Dónde está? Aquí. Si ustedes se fijan en este organigrama es por unidades organizacionales. Habla de la gerencia de producción. Y aquí habla del departamento de mezclado, de moldeado, etc. ¿Cómo confunden? Agarran unidades organizacionales con cargos. Ejemplo, aquí le voy a llamar gerente. Gerente de producción, y aquí aparece departamento de mezclado, departamento de... Estoy mezclando la denominación del cargo con la denominación de la unidad organizacional. Y eso no debería ocurrir. Si quiero poner con el cargo, entonces aquí debería llamarle jefe del departamento de mezclado. ¿Por qué? Estamos hablando de la misma, de la denominación de los cargos. Aquí hay un jefe de departamento, aquí hay un gerente. Pero si quiero hablar de unidades organizacionales, tendré que hablar de gerencia, como estaba su nombre anterior. Entonces, cuidado que estén cometiendo ese error, aparezca así, gerente y departamento. Allá, desde ese momento ya no vale el organigrama porque ya tiene una falencia técnica, ya no puede aparecer de esa forma. Entonces, cuidado, estoy mencionando, tiene que cumplir estrictamente las técnicas de diseño. Aquí este organigrama está diseñado por unidad organizacional, aplicando la departamentalización por procesos. Está muy claramente definido, ¿ya? Entonces, pues les decía, hacer el organigrama no es hacer los rectángulos como quiera, tiene sus tamaños, tiene su denominación, hay la escala de decir por qué llamo gerencia, después viene departamento, después de departamento, ¿qué viene? División, después de división, ¿qué viene? Unidad. Entonces, todos esos elementos los han visto en organización y por eso conocen técnicamente cómo hacer un organigrama aplicando los diferentes tipos de departamentalizaciones que corresponden. Segundo documento que tengo que incorporar en el proyecto es el manual de organización y funciones. Como viene definido claramente la estructura organizacional que va a tener a través del organigrama, ahora tengo que especificar qué funciones va a tener cada unidad organizacional, de quién depende, quiénes son los subordinados, con quiénes tienen las relaciones horizontales de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que debe contener ese manual. Las disposiciones legales que regulan la estructura. ¿Cómo ha nacido esa estructura? ¿Se ha aprobado dónde? En una reunión de asamblea de socios se aprueba la nueva estructura organizacional. No nos olvidemos que este documento no puede cambiarse cuando quiera el gerente. Tiene que haber un sustento legal que habilite esa estructura organizacional. Si no, imagínense, agarraría el gerente cada que pueda, lo borra. Dice, no, ahora ese no me gusta, se borra, se elimina, ¿no? Pero para evitar que hayan cambios muy drásticos o constantes, este documento, el organigrama, tiene que ser aprobado legalmente por alguien, por algún superior.
En el tipo de cada tipo de empresa tiene un mando jerárquico. Entonces, en el caso de una de las sociedades, será la asamblea de socios que apruebe la estructura organizacional. Y si quiere haber cambios, también el gerente tendrá que aprobar esos cambios en este órgano superior, ¿ya? Por eso se dice que tiene que haber una disposición legal. Entonces tendrá que presentarse una disposición legal. Los objetivos institucionales que persigue la organización, el organigrama aprobado, cuál es ese organigrama que se ha presentado, ¿no? La descripción de cada unidad, iniciando de las mayores a nivel jerárquico, de izquierda a derecha según su presentación en el organigrama y contendrá el nombre específico de la unidad, el nivel jerárquico y las relaciones de dependencia, la misión de la unidad, las funciones propias de cada unidad, las relaciones de coordinación interna y externa y los recursos humanos requeridos y finalmente los medios materiales y tecnológicos para cada unidad organizacional. Entonces está describiendo qué debería contener ese manual. Ahora aquí cuando dice coordinación interna y externa, en el caso del gerente como la máxima cabeza, ¿no? El gerente general, tiene pues relaciones internas con sus subordinados y relaciones externas, por ejemplo, con la institución de financiamiento, con el banco, porque es el representante legal que está representando a la empresa. Entonces, esa representación legal justamente tiene que estar muy bien claramente identificado en las funciones que va a hacer, como dice coordinación interna y externa. Quizás haya otras unidades que también tengan coordinación interna y externa. La mayoría tendrá coordinación interna, vale decir, un relacionamiento entre unidades organizacionales, ¿ya? Los organigramas son la fuente autorizada de consulta con fines de información, indican la relación jerárquica que guardan entre los principales órganos o unidades que integran una entidad, facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones dentro de la organización. Con un organigrama puedo identificar claramente a quién es mi superior y quién es mi subordinado, con quién coordino de forma horizontal mi tarea que estoy desarrollando. Ayuda a descubrir posibles dispersiones, lagunas o duplicidad de funciones múltiples, relaciones de dependencia y de niveles, tramos insuficientes o excesivos de supervisión y acompañamiento. Representan las diferentes unidades que constituyen una organización con sus respectivos niveles jerárquicos. Normalmente los niveles jerárquicos que debería presentar una estructura organizacional son 4. El nivel superior o de toma de decisiones, el nivel intermedio o de supervisión y el nivel inferior o núcleo de operaciones. Y a veces dentro de estos dos niveles, entre el nivel superior y el intermedio, aparece el nivel de staff y apoyo. Staff, algún personal especializado que necesita apoyar a las decisiones que toma el gerente. Y como dice apoyo, aquí estará el apoyo administrativo, ¿no? Para el gerente, la secretaria, el mensajero, quizás un chofer, etcétera, etcétera, que van a participar en ese nivel de staff y apoyo. Repito entonces, los principales niveles jerárquicos que debería contener una estructura es el nivel superior o de toma de decisiones, el nivel intermedio o de supervisión y la base operativa o nivel operativo en el cual se desarrollan las tareas, y entre el nivel superior e intermedio va a estar el nivel de staff y asesoramiento. Finalmente, el último documento que debería presentar es el Manual de Procesos y Procedimientos para establecer y estandarizar las tareas que se van a desarrollar. Como estamos en un proyecto académico, vamos a por lo menos pedirles de unos 5 procedimientos importantes que identifiquen, desarrollen todo su proceso administrativo, ¿no? Por ejemplo, a ver, para aprovisionamiento de materia prima, ¿cuál es el procedimiento
Nada. Bueno, me imagino que ya saben, claro, tienen razón. Como ya han visto una materia, conocen a la perfección este tema. No sé si hay algo pendiente, Oscar. No, licenciado, no hay nada pendiente por ahora. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguna consulta de sus proyectos? Algo más que me olvidaba, ¿no? En esta parte, al finalizar el estudio legal organizacional, también debería incorporar la escala salarial que voy a manejar en el proyecto, ¿ya? La escala salarial que debería incorporar en el proyecto. Por ejemplo, a ver, voy a insertarme una tablita. Ah, ya. Debería tener el número del trabajador, el cargo, salario, salario base, número de trabajadores, el número de trabajadores, total mes y total año. Vamos a suponer que tengo para una panadería, tengo al administrador. No le va a llamar gerente para una panadería, ¿no? El gerente general de la panadería y una panadería pequeñita, entonces lo que corresponde es llamarle administrador. Ay, eso tengo que poner al cargo. Entonces el primer cargo va a ser el administrador. Su sueldo base. Normalmente el sueldo base lo voy a pagar en bolivianos, ¿no? No lo voy a pagar en dólares ni en otra moneda, entonces va a estar expresado en bolivianos. De una panadería le voy a pagar 4.500 a un administrador. Número de trabajadores 1, es un solo administrador. Por lo tanto, el total mes va a ser los 4.500. Total al año. Ahora sí, ¿cuántos meses debería considerar al año? Como estamos en tiempos de pandemia, nos olvidaremos del doble aguinaldo. ¿Ya? ¿Cuántos meses debería considerar? ¿Cuántos debería considerar? 12, 13 o 14. ¿Cuántos meses al año debería considerar? Mínimamente 12 meses. Más uno de indemnización, 13, más uno del aguinaldo, 14. Entonces digo 4.500, tengo que multiplicar por 14 meses. Ya, para que les quede claro. Entonces estoy poniendo de esa forma. No me interesa el valor, me interesa qué voy a calcular, qué dato debería considerar en el total año. ¿Ya? Ahora, si la ley está vigente y me dice doble aguinaldo, tendré que poner 15 meses, no 2 aguinaldos, una indemnización por año que se paga un sueldo al año, y los 12 meses que corresponden tendrán que ser 15 meses si hay doble aguinaldo. Lo mismo hago aquí, 3.700 por 14 meses, ¿no? Multiplicar al año. Almacenero, ¿cuánto va a ganar mi almacenero? Mi almacenero me va a pagar 1.900.
lo voy a pagar. Solo se ocupa de que ingrese la materia prima, salga, estoque la materia prima, etcétera, 1. ¿Y a cuánto va a ser? 1900. Aquí cuánto va a ser? 1900 por 14 meses. Plin. Ayudante. El ayudante debemos a pagar 2000. Muy bien. ¿Cuántos voy a tener? 2 ayudantes. Uno que está ayudando muy claramente en el tema del horneado y otro que esté ayudando en el amasado. Aquí va a ser entonces 4000 por mes y va a ser 4000 multiplicado por 14 meses. Bien, ¿está claro? Entonces, esto tiene que aparecer, ¿para qué? Para que al final en el año tenga el total cuánto gasto en sueldos y salarios considerando esa estructura organizacional que he definido y que se traducen en los siguientes cargos. Aquí estoy suponiendo para una panadería. Pregunto, ¿qué error tengo ahí? ¿Quién me dice qué error está apareciendo ahí? ¿O no hay ningún error? Dice, no sería por multiplicar el total por 2, porque ya que son 2 ayudantes, ¿Cuál total? ¿Total mes, total año? en el total podríamos poner 8000 si va a ganar el mismo sueldo. Pero ya está, pues. Gana un ayudante 2000. Por 2 trabajadores, 4000. Y esos 4000 del mes por 14 meses. Ya está. No hay. Oscar, diles. No se está considerando el salario mínimo nacional, licenciado. Exactamente. Si usted se fijan, tengo 2 cargos. A uno estoy pagando 1900 y al otro estoy pagando 2000. La Ley General del Trabajo dice que un trabajador no puede ganar por debajo de un salario mínimo nacional. Y ahora el salario mínimo nacional es de 2220, si no me equivoco, Oscar, ¿está bien? 2122, licenciado. 2122, ¿sí? Entonces digo ya, para evitar problemas de nosotros. 2150, le voy a poner a este señor. Y esto igual, por lo menos 2150. Entonces, ese tema laboral hay que cuidar muy claramente. No puedo pagar por debajo del salario mínimo nacional. Si no, el trabajador se va a ir a quejar y mi proyecto estaría fuera de la norma también. ¿Cuánto sería? 4300. Aquí sería 4300 por 14 y aquí 2150. ¿Alguna pregunta? De esta forma tengo que establecer cuánto voy a gastar en el personal que se ha definido para el proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Entonces les dando todas las claves para que hagan el proyecto clarito. La estructura organizacional, digo, el estudio legal y organizacional tiene que estar definido muy claramente con definir, 1, qué tipo de empresa va a ser, desde la personalidad jurídica. Segundo, los impuestos que voy a considerar, las licencias y los patentes marcas que voy a utilizar. Segundo, en la estructura organizacional tiene que aparecer el organigrama, el manual de organización y funciones y el manual de procesos y procedimientos. Y además, la estructura salarial que voy a tener en el proyecto, considerando los cargos que se han definido en el organigrama. Entonces, aquí está la estructura salarial del proyecto, el proyecto que estoy utilizando. ¿Alguna pregunta?
Pero después me digan, no olvidé. Como con Chuy les estoy explicando a ustedes lo más claro posible. No hay preguntas, no hay dudas sobre el estudio legal y organizacional del proyecto. ¿No hay nada? Bien, si no hay nada, entonces estaríamos definiendo que el martes 2 de febrero deberían presentar el estudio, la primera parte del proyecto, que habíamos definido que tiene que ser el estudio de mercado y el estudio técnico desarrollado, acompañando en anexos todos los instrumentos que hayan aplicado. Llámese cuestionarios, guías de entrevista, guías de observación, el plan de muestreo, si es que han desarrollado un plan de muestreo para su proyecto, y con toda esa información tienen que presentarnos en PDF el documento. De todas maneras, se los voy a hacer el instructivo como correspondiente. Tamaño de hoja que ya conocen es carta, interlineado, márgenes y la fecha, que ya les estoy comunicando con tiempo. Ya sabían el año pasado que va a ser el 2 de febrero, martes 2 de febrero, es la entrega de la primera parte de su proyecto, que contempla el estudio de mercado y el estudio técnico que ya hemos desarrollado. Y eso ya podían llegar hasta el estudio legal y organizacional, pero más nos interesa estos estudios porque donde más se cometen errores es en la parte de mercado y en la parte técnica. El estudio técnico. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una vez presentada el estudio de mercado y el estudio técnico, nos va a revisar y nos va a decir qué falencias tenemos, licenciado. Claro, exactamente, para eso. Para eso Bueno, tienes, a ver, está mal por decir, está mal su parte de la demanda, ¿no? Está mal proyectado, está mal. Entonces, eso es para que corrijan. Y luego seguramente estoy pensando que los primeros días de marzo nos entregarán ya el proyecto completo, ya con todos los estudios, con los 5 estudios. Porque ahora nos falta la siguiente semana, vamos a ver el estudio económico financiero. Y luego nos faltaría ver el estudio, la evaluación del proyecto. Y con eso ya tendríamos todos los estudios necesarios para armar el proyecto. Y de ahí ya estarían preparados para ir armando sus proyectos. Vayan trabajando, ya miren, ya tenemos, ahora estamos cerrando un tercer estudio, que es el estudio legal y organizacional. Ya saben que debe contener todo eso. De un momento se los voy a mandar el capítulo. Entonces, con todos esos elementos, ya vayan construyendo su proyecto. ¿Alguna otra consulta, por favor? Con información también que les va a proveer el estudio técnico. El estudio técnico me dirá qué tipo de proceso productivo voy a definir, cuánto tipo de gente especializada para el área productiva voy a necesitar, etcétera, etcétera. Y con todo eso elaboro mi organigrama. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que la pasen muy bien.